Muy buenas noches, mis hermanos y hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Nos encontramos hoy 5 de abril del año 2021, donde vamos a empezar este estudio, ¿no? Estos 40 días para poder renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar nuestro primer día con mucha fuerza, con muchos ánimos, de entregarle a Dios lo mejor y entender y comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que podamos también no solamente hablarlo, sino practicarlo. Por eso nos hemos estado organizando para poder armar cada día un estudio pequeño de la palabra y que tú puedas entenderlo, que tú lo puedas meditar, que tú lo puedas entender y lo puedas poner por obra. Por eso hemos puesto 40 estrategias para renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos un versículo que en cada día va a salir el mismo versículo que es Isaías 55:6, que es un versículo muy conocido que todos, la gran mayoría de nosotros conocemos. Entonces, vamos a empezar hoy con este primer día, ¿no? Yo no puedo cambiar. Es un tema importantísimo que vamos a estudiarlo y vamos a verlo, ¿no? Entonces, para esto, yo te invito a que tú te unas en nosotros, ¿no? Hacia nosotros para canalizar estos 40 pensamientos negativos, ¿ya? Diferentes que te están causando angustia, ¿no? Ansiedad, tristeza, dolor, pensamientos que te han impedido, ¿no? Experimentar a Jesús, pensamientos negativos que te han apartado de la palabra de Dios. Cambiará tu forma de pensar. Todo lo que tú aprendas a partir de hoy va a cambiar tu forma de pensar y tu forma de actuar y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Todo eso va a pasar siempre y cuando tú hagas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso estos 40 días, ¿ya? Vamos a estudiar la palabra, vamos a enfocarnos en lo que queremos hacer. Día 1, mis amados hermanos, yo no puedo cambiar. ¿Será que realmente yo no puedo cambiar? Pues que Dios puede transformar tu vida. Tú no vas a cambiar, tú vas a querer esforzarte día a día, vas a querer hacer las cosas como tú quieres, pero si no estás bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la guianza de Dios, no vas a poder hacer nada. Entonces, para poder cambiar, y cuando uno tiene ese pensamiento erróneo, yo no puedo cambiar, sí puedes. Deja que Dios haga en ti la voluntad. Deja que Dios cumpla el propósito en ti. Dios te va a transformar, siempre y cuando tú te dejes guiar, tú te dejes moldear. Entonces, si vamos a la palabra, en el libro de Isaías 50, capítulo 55, versículo 6, es bien claro, la palabra dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. Acá hay algo importante, o sea que llegará un momento en que ya no vamos a poder buscar a Dios. Llamadle en tanto que está cercano. Buscad y llamarlo. Entre tanto que está cercano. O sea, son cosas que nosotros tenemos que entender, ¿no? Tenemos que saber por qué. ¿Por qué Dios está? Miren, en este tiempo, busquemos a Dios mientras que esté cerca. Hay que hallarlo, hay que buscarlo, hay que pedirle, hay que consagrarnos, hay que entrar en ese camino de santidad, donde vamos a poder hacer las cosas totalmente diferentes. Entonces, busquemos al Señor mientras puedan encontrarlo. Mientras que podamos encontrar a Dios hay que buscarlo, hay que llamarlo ahora, mientras que Dios está cerca. Mira todos los problemas, las cosas que están pasando y sin embargo no queremos comprender, no queremos entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Estos pequeños estudios no van a ser tan largos, son parte de la meditación, donde tú tienes que entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo no puedo cambiar, dice el hombre humanamente, pero Dios puede transformar. Isaías 55:6, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Por eso les dije hace un momento, llegará el momento, el tiempo en que ya no vamos a poder buscar a Dios. Hay que llamarlo ahora mientras está cerca. Pero ¿qué pasará el día que ya no esté el Señor y el Espíritu Santo ya no esté? ¿A quién vamos a llamar? ¿A quién vamos a orar? ¿Vas a esperar el tiempo en que tu oración no sea oída por Dios?
No, hermano. Pensemos, meditemos un momento, sentémonos y digamos realmente las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay 6 cosas, ¿ya? O 6 cosas menciona la Biblia cuando Dios no puede ser hallado. Mira, 6 cosas menciona la Biblia cuando Dios no puede ser hallado. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Ya, entre comillas, cristianos. Otros solamente se llaman cristianos por título. Pero el Hijo de Dios, que es la gran diferencia, todo aquel que es llamado Hijo de Dios es porque hace la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre no solamente es yo escucho la palabra en estos tiempos, ¿no? Virtualmente escucho y ya está. Llevo un estudio y ya está. No. Cumplir la voluntad de Dios es que tú prediques y enseñes y tengas discípulos y que tú seas un líder y que puedas enseñar, que hagas llamadas, que estés al pendiente de las personas, que estés ahí en todo momento. Hay que congregar, claro, sabemos que en este tiempo es un poco difícil congregar, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, pero recordemos lo que dice la Biblia en Hebreos, ¿no? No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahora, el congregar no solamente es que yo virtualmente lo haga, en una reunión, en un Zoom, en un Meet, no, sino que hay que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es predicar la palabra, hay que tocar las puertas, hay que predicar, hay que perseverar, hay que insistir, hay que levantar discípulos, ¿no? Y hay que formar células. Entonces, ¿cuáles son los tipos de personas que ya no pueden buscar de Dios? Mira, por eso hay 6 cosas que la Biblia menciona cuando Dios no puede ser hallado. Número 1, cuando el hombre aparta su corazón de Dios. Cuando el hombre aparta su corazón, así como en el tiempo de Moisés, de Moisés, Dios endureció el corazón de Faraón. Y mira lo que sucedió. 2, cuando se mofan de Dios y dicen, no, Dios no lo va a hacer. Dios no va a hacer, Dios no me va a cumplir esto. Pero estás equivocado. Dios puede hacerlo todo si tú pones tu confianza en Él realmente. Número 3, cuando el hombre se vuelve muy orgulloso y el orgullo no te permite perdonar y el orgullo no te permite ser humilde y el orgullo no te permite reconocer tus errores. El orgullo no te permite crecer espiritualmente. Así es el orgullo. Entonces tenemos que estar atentos a eso. El hombre orgulloso nunca llegará a la presencia de Dios, ni tampoco será mirado con los ojos de amor que Dios tiene hacia nosotros. Ujú. Ahora, número 4. Cuando rehusas arreglar las cosas con Él, o sea, con Dios. Tú no quieres arreglar las cosas con Dios. Yo voy a pedir perdón a mi manera, yo voy a hacer las cosas de mi manera, Dios no puede intervenir en mi problema, en mi proceso, en mi asunto. Te equivocas, Dios lo puede hacer todo, siempre y cuando tú dispongas realmente tu corazón en ello. Entonces Dios puede transformar. El hombre va a intentar cambiar, no lo va a hacer, porque ese es un pensamiento errado. Amén. Número 5, cuando mueren en pecado. Cuando el hombre muere en pecado, ya no puedes hacer absolutamente nada. Simplemente vas a morir, imagínate. Mueres, te pasa algo y estás en pecado. ¿A dónde crees que te vas a ir? ¿Mm? Entonces todo eso nosotros tenemos que pensar. Tenemos que pensar. No podemos hacer las cosas por hacer. Si amamos a Dios, queremos hacer su voluntad y queremos ser hombres de Dios, tenemos que aprender a renunciar a nuestro pecado, declarar nuestro pecado, renunciarlo, alejarnos de él y pedirle a Dios perdón. Si el hombre muere en pecado, ya sabes dónde va a ir. Entonces es mejor si Dios permite que yo ya no esté en esta tierra, hermano, hermana, es mejor que cada día pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y que Dios, si es la voluntad de Él, que nos lleve en el tiempo de Él, así será, pero nos vamos tranquilos, felices, gozosos sabiendo que iremos a su presencia. Y número 6, cuando blasfeman contra el Espíritu Santo. Ese es un pecado que ya no tiene perdón, el blasfemar contra el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, que cumple una función también. Amén. Todos hemos sentido a veces que no podemos cambiar un cierto hábito o una debilidad en nuestras vidas. Tengo esta debilidad. No soy una persona que muy colérica, que rápido me amargo cuando algo me dicen. Mi reacción, mi temperamento es
tan difícil, tan fuerte, en otras palabras vulgarmente, tan feo, que no lo puedo cambiar, se me ha hecho un hábito y siempre reacciono de esa manera. Hay otras personas que lamentablemente pues miran pornografía, es un hábito, es un pecado y no pueden dejar. Entonces todos en algún momento hemos tenido eso y tenemos que cambiar, pero la palabra cambiar Dios lo usa como transformar. Dios puede transformar ese mal hábito para que tú salgas adelante. Y nos sentimos mal y decimos, yo ya no puedo salir de esto. No, y es el diablo el que te mete ese pensamiento, pero nosotros sí podemos salir de eso, porque es Dios quien va a transformar eso. Amén. A menudo nos sentimos confiados de que el hombre lo va a hacer, voy a cambiar, dice, ¿no? Pero no es así, tienes que dejar que Dios obre en tu vida. Entonces para ello, hoy nacerá en ti una nueva esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Vamos a cambiar hoy, vamos a cambiar hoy, pero ¿cómo voy a cambiar? Tengo que dejarme guiar por Dios, tengo que dejarme guiar por la voluntad de Dios. Entonces, rompamos todo el hábito y formar y nuestra forma de vivir. Tenemos que romper todo mal hábito y la forma en que vivimos para poder ser restaurados, para poder ser levantados, para poder ser transformados. Amén. Entonces vamos a ver otro libro, vamos a la Biblia, vamos a 2 de Timoteo, ¿sí? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Vamos a ver qué dice la Biblia. El libro de Segunda de Timoteo, ¿ya? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y la Biblia nos habla así muy claramente. Dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Mm? Vuelvo a repetir, que con mansedumbre corrija, dice, a los que se oponen. Porque dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad. Solamente Dios. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Juan? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cierto? ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros. Nosotros conocemos a Jesús, entregamos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón y Jesús entra en nosotros. Conocemos la verdad y Dios concede arrepentimiento en nosotros y nosotros hacemos morir el pecado por medio de la palabra. O sea, ahí viene el verdadero cambio, la verdadera transformación. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, si nosotros instruimos con ternura a las personas que se oponen a la verdad, o sea, de no conocer a Jesús, para que puedan conocer la palabra, tal vez Dios les cambie el corazón, los transforme, les dé un corazón de carne y saque ese corazón de piedra y aprendan de Jesús, o sea, aprendan de la verdad. Y la verdad es Jesucristo, ¿cierto? Amén. Entonces, Dios puede concedernos arrepentimiento si creemos en Él. Todo cambio comienza al creer en el amor de Dios por ti. Todo cambio comienza al creer en el amor de Dios por ti. Mira, vamos al libro de Romanos, ¿sí? Un poquito más atrás vamos a retroceder. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? Libro de Romanos, ¿sí? Romanos, capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 2:4. Entonces vamos a ver. Dice la Biblia, vamos a leerlo. 2:4 dice la Biblia. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí hay 3 cosas que guían al arrepentimiento: la bondad de Dios, la paciencia de Dios y la tolerancia de Dios. 3 cosas importantes que todo hombre, todo hijo de Dios debe tener. Debe ser bondadoso, debe ser una persona paciente y tolerante. ¿Cuántos de nosotros no somos tolerantes? Pero son tolerantes con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos paciencia, pero son pacientes con nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos ante Dios y Dios es muy tolerante con nosotros? Y Dios es muy paciente con nosotros. Y Dios es muy bondadoso con nosotros. Pero esas virtudes
que Dios tiene, nosotros no, ¿por qué no podemos aplicarlo? Porque cuando una persona viene hacia nosotros y tenemos un pequeño problema, nosotros no somos pacientes, no sabemos esperar, tienes que pagarme rápido ya, tienes que solucionar esto ya. ¿Por qué no eres paciente? ¿Por qué no esperas en la voluntad de Dios? Ahí cambian las cosas, ¿te das cuenta? Entonces son tres cosas importantes, tres cualidades importantes. Ser bondadoso, ser paciente y ser tolerante. Entonces, ¿no te das cuenta de una pregunta? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Si Dios es tolerante, paciente y bondadoso, ¿tú por qué no lo puedes ser con los demás? Y otra pregunta, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios, ya, no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Mira cuántas preguntas te he hecho. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Pregunta 3. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero ¿qué hacemos nosotros para dejar nuestro pecado? Nada. No nos esforzamos, no hacemos nada. Y tenemos que cambiar eso. Entonces, notemos que en este versículo que el amor y la bondad cambian la forma en que pensamos, la forma en que actuamos y en que vivimos. Para cambiar todo esto es el amor de Dios en nosotros. Entonces todo tiene un proceso y un progreso. Ojo, todo tiene un proceso y un progreso. ¿Ya? Vamos a ver qué dice el libro de Tito. Vamos a ver el libro de Tito. Todo tiene un proceso y un progreso. ¿Qué quiere decir un proceso? Un proceso es como algunos dicen, no tengo este problema, pero ese problema es un proceso. Y ese proceso tiene sus progresos, tiene su avance, tiene su resultado. Entonces vamos a ver lo que dice el libro de Tito, ¿sí? Capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver qué dice la Biblia. 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios nos instruye a vivir en santidad. Dios nos instruye. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, con justicia y devoción a Dios. Pero no todos vivimos de esa forma, hermanos. Entonces, esto es para pensar, para meditar. Yo no puedo cambiar, dice el hombre, pero Dios puede transformar por medio de la palabra de Dios. Dios puede transformar nuestras vidas. Dios puede hacer muchas cosas. Solamente tienes que dejarte guiar. Tienes que dejarte guiar por Él para que las cosas cambien. Y puedas ser transformado por Dios. Eso cambia totalmente. Y tenemos que aprender que Dios toque nuestro corazón, que nosotros dispongamos de ese tiempo para que Dios haga en nosotros su voluntad. Amén, hermanos. Entonces espero que esta palabra, esta pequeña enseñanza, pueda transformar tu vida y saques este pensamiento erróneo que tú no puedes cambiar. Sí puede ser cambiado y transformado. Solamente tienes que dejar que Dios guíe tus caminos, tus pensamientos, tu vida, tu forma de actuar, de pensar, de vivir y de accionar. ¿Sí? Muy bien, hermano. Entonces, hoy nos despedimos y el día de mañana, 8 de la noche, nuevamente nos encontramos en el día 2 y de esa manera vamos a seguir avanzando. Que Dios me los bendiga. Suscríbete a mi canal, dale un clic a la campanita y cualquier cosa, duda, consulta, pregunta que tú tengas, ahí está el número del WhatsApp para que te puedas contactar. Que Dios te bendiga y te siga guiando. Estaremos orando por ti. Si necesitas oración, márcanos, escríbenos, déjanos un mensaje. Vamos a estar orando por ti. Nos vemos en el nombre de Jesús. Nos estamos viendo. Amén.